Muchas gracias, doctora. Gracias. Pues somos poquitos, pero con muchas ganas. Exacto. Pues vamos a hablar de un tema complejo. Algunos piensan que divertido, otros no. Depende cómo lo tomemos. Borré esta foto porque no sabía si era dominicana o otro país del Caribe u otra zona. Dije mejor para evitar cualquier cosa. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés y cualquier tema, foto, cosa que hable es para enseñar. Cuando alguien se encuentra en el extranjero, las personas se sienten menos inhibidas debido a una relajación percibida de las limitaciones sociales y morales, lo que lleva a cambiar el comportamiento sexual y muchas otras cosas. Yo estoy en Punta Cana y digo, estoy lejos de mis tierras, pues, ¿quién me va a conocer? Y eso sucede mucho, no solo me sucede a mí. Y bueno, y el comportamiento sexual de alguien que sale de su país a hacer turismo lo vamos a clasificar en 4. El que viaja, pero no tiene interés de tener una relación sexual a dónde va. El que viaja y tiene una expectativa y dice, pues voy a ir a Punta Cana y pues si conozco a alguien, pues ya veremos. Los que viajan y van a buscar una relación sexual en su viaje y los que viajan y contratan para tener relaciones sexuales en su viaje. Entonces los primeros, si llegan a tener una relación sexual, le vamos a llamar que tienen sexo casual. Y los segundos, que su viaje, el objetivo principal de su viaje es tener una relación sexual. Entonces, los primeros, los que tienen sexo casual, se ha estudiado y lo que se ha encontrado es que la prevalencia de las personas que viajan y tienen sexo casual es de entre el 6% y 63%, con una prevalencia más o menos del 20%, y como verán, cambia mucho dependiendo de los estudios, desde el 6 hasta el 63, pues es muchísimo la diferencia. Como dice aquí, hubo variaciones considerables, y aquí vemos un metaanálisis y vemos cómo estos son poquitos, 5%, aquí vemos hasta el 60 y tantos %. Entonces, como verán, depende de a quién le pregunten. No es lo mismo yo que ustedes, que el doctor Pío, que mis amigos de acá. Todos depende mucho de cada uno de nosotros. Entonces, más o menos, los datos en promedio, las mujeres tienen sexo casual, las mujeres que viajan, aproximadamente el 19.5% tiene sexo casual, pero lo interesante de aquí, el 62% refiere que tienen sexo sin protección. Y los hombres es un poquito más arriba, tampoco tanto, luego dicen que nosotros, pero pues es más o menos 25%, y también lo interesante es que más de la mitad refieren que tienen sexo sin protección. O sea, 6 de cada 10 relaciones sexuales en el turismo como sexo casual son sin protección. Entonces vemos otros datos, que el uso sin preservativo en otro estudio es del 17%. Entonces otra vez vamos, ¿cuál tendrá la razón? Pues quién sabe, pero ya nos dimos cuenta que muchos no usan protección durante el sexo casual. El comportamiento sexual en el sexo casual, los que tienen más sexo casual, aquí lo vemos por orden. Bueno, y luego se pueden combinar, pero bueno, primero los hombres que tienen sexo con hombres, luego los hombres solteros, heterosexuales y jóvenes. Yo ya creo que ya no entro aquí o estoy en la línea.
3, las mujeres jóvenes que viven solas. Estos son los primeros 3 que tienen sexo casual, y esto se puede agravar con estas 2 de abajo. Si soy cualquiera de estas 2 y uso drogas y alcohol, pues la desinhibición que tengo, como el viaje y además el uso de drogas y alcohol, pues hace que tengamos más sexo. Y las estancias prolongadas, sobre todo los que se van a trabajar por un tiempo a otro país, también refieren que llegan a tener sexo casual. Sabemos que como el uso del condón es bajo, o bueno, de los preservativos es bajo, las relaciones sexuales durante un viaje que se tiene sexo casual, pues aumentan la incidencia de infecciones de transmisión sexual, de papiloma, hay mayor tasa de abortos, eso nos lleva a menores tasas de parto, mayor incidencia de enfermedad pérmica inflamatoria, pero lo interesante es que los que tienen estas prácticas tienen una mayor percepción de riesgo del VIH, entonces regresan de su viaje y van con el médico y le dicen: ay doctor, mire, es que estuve en Punta Cana y me eché unos tragos en el bar de acá y pues pasó. Y pues tengo miedo. ¿Qué hago? Y nos vamos al otro grupo, que es el del turismo sexual, donde el objetivo es viajar y tener relaciones sexuales. El turismo sexual se define como un viaje planificado específicamente con fines sexuales, generalmente a un país donde la prostitución es legal. Estos viajes toman la infraestructura que ya existe de los países o de las zonas turísticas y utilizan estructuras o redes, y ahora se utiliza mucho el internet, para establecer una transacción comercial entre el turista y alguien de la zona donde viaja, para tener una transacción comercial, para tener una relación sexual. Entonces yo planeo mi viaje al Hard Rock y me meto a una página de internet y digo: es que quiero una compañera sexual durante los días que voy al congreso, pago y me la traen. Eso es lo que hacen para esto. Y va a haber diferentes tipos de turismo sexual: masculino heterosexual, masculino homosexual, femenino heterosexual, femenino homosexual, y aquí no lo puse, pero lo vamos a ver más adelante, que es el turismo sexual infantil y otras ideas que se les ocurra, o un grupo de varias. Aquí vemos como la gran mayoría de las transacciones para este tipo de turismo se hacen por internet. Vemos en las búsquedas de Google en los últimos 5 años, llama la atención, sobre todo los últimos 3, que hay una tendencia de búsquedas en estos picos, que exactamente son las vacaciones de verano. Entonces, en verano hay más búsquedas y por lo tanto más transacciones para el turismo sexual. Las ciudades donde más se hace, las vemos aquí marcadas. Vemos que es Estados Unidos, algunas zonas de Latinoamérica, Europa y algunas zonas de Asia. Y aquí vemos las ciudades: Moscú, Zúrich, Dubái, Viena, Múnich, Singapur, Kiev, Chennai, que esa no sé dónde es. ¿Usted sabe dónde? Asia. Pero bueno, vemos que se concentran sobre todo en ciertas zonas las búsquedas y las transacciones por internet. Y vamos a tener diferentes tipos de turismo. El turismo sexual femenino, que es el que van a realizar las mujeres buscando una relación sexual con un trabajador sexual masculino, que también se le llama el turismo de romance, porque en general, a diferencia de las mujeres, de los hombres, no solo se busca la relación sexual, sino se busca una percepción de romance e intimidad. Entonces, yo tengo una amiga, sin decir nombres, que hizo esta transacción y se fue a Cuba, tuvo un trato con un muchacho, estuvo 2 semanas con él y se cayeron también, pues que el chavo se fue a vivir a México. Pero todo empezó como una percepción, como un turismo sexual femenino buscando un romance
de 1 o 2 semanas. El perfil de las mujeres que realizan este tipo de turismo son mujeres blancas, solteras y adineradas que planifican sus vacaciones para tener un romance y tener sexo con un compañero que pues, le va a tomar atención. Es menor el turismo sexual que el femenino, que el masculino, pero existe. Y aquí vemos las zonas rojas, son las zonas a donde viajan a tener turismo femenino, y las zonas amarillas son de donde viajan. Entonces vemos que generalmente los viajes son de países industrializados o desarrollados a zonas de países no tan industrializados. Aquí tenemos el Caribe, tenemos la Europa del Este y Asia, que se parecen mucho también a donde van los hombres. El turismo sexual masculino, cuando un hombre viaja para buscar tener relaciones sexuales en un lugar distinto de su residencia, donde generalmente la prostitución es legal. Y los lugares más comunes de turismo sexual masculino son el Caribe, el sureste asiático, los países de la ex Unión Soviética, sobre todo Hungría, Rumanía y Ucrania, y otros países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, Brasil. Aquí vemos igual, estos son los puntos, aquí, aquí. Y el punto mayor de todos es Asia, sobre todo Tailandia y Camboya. Son los 2 países que más turismo sexual tienen. Y aquí, bueno, en los anteriores hay turismo homosexual, tanto de hombres como mujeres, y muchas formas. Pero dentro de todo este turismo hay una variación que es el turismo sexual infantil, que el objetivo del que viaja es tener sexo con menores de edad, sobre todo les gustan prepúberes. Es una tristeza, pero sucede. Y se calcula que se victimizan por el turismo sexual infantil alrededor de 2 millones de niños en todo el mundo, pero hay datos, por decir, de la UNICEF, que dice que pueden llegar hasta 150 millones de mujeres y 75 millones de niños que están teniendo un abuso sexual infantil, donde muchos de estos entran en el turismo sexual infantil. ¿Qué es el turismo sexual infantil? Es la explotación sexual de niños por personas que viajan de otra zona del país o extranjero que tienen contacto sexual con estos niños. Y de nuevo, como los anteriores, utilizan la infraestructura turística que ya está y solo hacen una transacción comercial para que tengan esta relación. Los lugares donde más se realiza esto, lo vamos a ver en rojo, son los países donde clásicamente hay turismo sexual infantil. Lamentablemente tenemos a México, Brasil y Asia, y los amarillos son los que están emergiendo, y cada día hay más turismo sexual infantil en estos países. Y se cataloga el turismo sexual infantil en 3. El que es situacional, pues no me gustan los niños, pero pues ya que está ahí, esa es la idea, Preferencial, que pues sí les gustan un poco más los niños que otra cosa. Y los pedófilos, que tienen un desorden patológico que desea contacto sexual con niños, sobre todo prepúberes, es el mayor gusto. Y las características de la víctima, normalmente hay 2 grupos: niños pobres que viven en la calle, de una minoría étnica, de bajo nivel educativo, provenientes de familias disfuncionales y que sufren abuso en casa. Y ese es un grupo. Y hay otro grupo que son niños de clase media que están influenciados por un materialismo, consumismo, que quieren tener dinero para comprarse cosas y que no tienen una percepción de daño o consecuencias a lo que hacen.
Esto me contaba un amigo en Cancún, que está sucediendo mucho, que llegan los niños a las secundarias y una hora después llegan unas camionetas, se suben a los niños, se los llevan a los hoteles, están un tiempo en el hotel y los regresan a las secundarias. Y son escuelas, pues no pobres, sino de clase media. Esto está sucediendo en Cancún, en mi país. Y bueno, hay campañas tratando de evitar esto. La UNICEF está haciendo una campaña, aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña, pagarle por sexo es un delito. En México, como les decía, tenemos esta situación, sobre todo en las zonas turísticas, que es Cancún, aquí no sé por qué no salió el punto, pero Los Cabos son los dos puntos donde más hay. Luego las fronteras, sobre todo en Tijuana, y luego otras ciudades como Guadalajara, bueno, y Acapulco. Ahorita ha bajado porque ha bajado el turismo, pero antes era un punto muy importante también de turismo sexual y de explotación infantil. Y se calcula que al año se victimizan 22,000 niños y niñas con este problema. Y bueno, lo tenemos que tomar en cuenta porque pues sucede. Y como pediatras y como médicos, pues aquí hay dos situaciones. Uno, tenemos que darnos cuenta si hay alguna enfermedad. Y la segunda es que si lo vemos en un niño, pues tenemos que dar pie a las autoridades, por lo menos decirles, oigan, por aquí hay un problema, y ya uno se aleja como médico. Bueno, sabemos que cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Se estima que anualmente alrededor de 357 millones de personas van a contraer una infección, y a diferencia de hace algunos años, primero estaba gonorrea y ahora ha disminuido la gonorrea y ha aumentado la clamidia. Se calcula que más de 500 millones de personas son portadores del virus de herpes tipo 2 y que 290 millones de mujeres están infectadas con papiloma. Y bueno, y aquí pues es muy difícil saber cuál es el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Pero si lo vemos con una lógica, si vamos a una zona donde hay turismo sexual y va gente de todo el mundo, pues teóricamente la incidencia debe ser mayor en esa zona porque se concentra. Entonces hay riesgo. Y bueno, como vimos, hay dos: los que van a tener sexo y van específicamente a tener sexo, y los que tienen sexo casual. Los tres predictores para tener el sexo casual van a ser expectativa de ir a tener relaciones sexuales, o sea, pues no voy con ese objetivo, pero si me encuentro algo, pues no digo que no. Viajar solo o con amigos y ser soltero, pero además el no usar condón tiene que ver con el uso de drogas o alcohol, experiencias previas de no usarlo, pues la otra vez no lo usé y no pasó nada. No llevar un condón y los clientes de trabajadores sexuales. También en países como México, como República Dominicana y otros que pues tenemos viajeros que llegan a tener turismo sexual con la gente que está en nuestro país, con los empleados turísticos, tenemos que también ponerles atención a estos empleados turísticos. Y el objetivo es capacitarlos y educarlos y que haya promoción sobre todo lo que puede pasar por tener relaciones sexuales, sobre todo sin protección. Hay muchas lagunas. No sabemos muchas cosas porque además, como mucho del turismo sexual, cuando hice esta plática hace algunos meses, pues me metí, hasta me daba pena hacerla en un lugar público, porque cada búsqueda me salía pues, promociones, anuncios, todo, descuentos. Peor es que luego me metí al Facebook o algo y me salía mujeres en Dominicana, mujeres en Cancún, mujeres, porque había buscado eso y las cookies me llevaban más y más a eso. Pero me di cuenta que hay muchas lagunas
porque como entra un poco en lo ilegal y hay cosas legales y está ahí como enmarañado, pues no sabemos muy bien realmente cuánto turismo sexual hay. Y porque no sabemos, pues casi no se hacen actividades de reducción de daños, pero si tenemos confianza con los pacientes, pues sería un punto de importancia para futuras intervenciones, actividades de reducción de daño posteriores al viaje. Como vimos, el sexo casual es relativamente común y alrededor del 50% de las personas no usan el condón. Entonces es muy importante que a los pacientes que viajen, pues una intervención y comentarles el uso del condón. El asesoramiento sexual es una parte integral de los consejos de viaje y se debe aconsejar que se den cuenta de las situaciones peligrosas. Situaciones peligrosas como lugares donde se vende alcohol y drogas, donde hay un vínculo con la prostitución, y pues tampoco que no se asusten, pero decir, pues aguas. Cuando veas estas cosas, pues ten cuidado. Por eso, pues hay que viajar también nosotros para conocer, sin tener turismo sexual. Entonces, como decíamos, las intervenciones para el aumento del acceso a métodos preventivos, el proveedor de atención médica debe ser consciente que la gente viaja y tiene esa expectativa de tener relaciones sexuales y que sucede todo esto. Entonces tenemos que ser conscientes y ser parte de los consejeros para los viajeros y evitar que se puedan enfermar. La protección de barrera se debe de utilizar en todos los encuentros sexuales. Y bueno, entonces, en pocas palabras, asesorar al viajero antes y después. Vacunarlo con lo que tenemos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como hepatitis B y VPH, y que estén claros que en todo lo que hagan, usen el anticonceptivo. Pues espero que haya quedado claro o menos claro, pero muchas gracias.